control de la respiración. Estos son los objetivos, lo voy a poner en la diapositiva, y como siempre, vamos a manera de una generalidad, recordar que cualquier sistema de control, incluido el control respiratorio, precisa de varias partes para funcionar correctamente, ¿no? Una de esas partes viene a ser la variable de control, ¿sí? Lo que viene a ser una variable que hay que mantener dentro de ciertos límites. Por ejemplo, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Luego, un valor deseable para dicha variable de control, que viene a ser el rango fisiológico normal. Si nuestra variable de control viene a ser la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no es cierto? El valor deseable viene a ser el rango fisiológico normal, que como hemos visto está entre los 35 a 45 milímetros de mercurio. Luego tenemos un valor, ¿no es cierto?, medido para la variable de control, sensores que detectan el valor medido, ¿no es cierto?, y lo comparan con el valor deseable. Esos vienen a ser los quimiorreceptores, en el caso respiratorio, ¿no? Vamos a hablar más adelante, los quimiorreceptores centrales y los periféricos, es decir, que detectan, ¿no es cierto?, el valor real para la variable de control y lo comparan, ¿no es cierto?, con respecto al valor deseable. Luego tenemos los efectores, que en este caso van a ser los músculos respiratorios, ya sea aumentando el número de contracciones, con lo cual nosotros vamos a hiperventilar, o disminuyendo el número de contracciones, con lo cuales ustedes van a hipoventilar. Y luego hay un controlador que relaciona el valor medido con el deseable y cambia las órdenes a los efectores, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener consideración. Entonces hay una variable de control, una variable deseable para dicha variable de control, que vienen a ser los rangos fisiológicos normales, ¿no? Luego tenemos un valor medido para la variable de control, los sensores que detectan el valor medido y su diferencia con el valor deseable, que vienen a ser los quimiorreceptores, ya sean centrales o periféricos, los efectores, que vienen a ser los músculos respiratorios, y un controlador que viene a ser el centro respiratorio, que está ubicado en la médula, o también, como muchos lo conocen, la médula oblongada. Bien, ahora, existen dos tipos de control respiratorio. Ya tenemos el control por retroalimentación, que es el que obedece, ¿no es cierto?, a las demandas metabólicas, es decir, obedece a las presiones parciales de CO2, a las presiones parciales de oxígeno, a las concentraciones de pH, y hay un control por alimentación que es el anterógrado. ¿No es cierto?, se anticipa a los efectos de factores externos sobre el sistema respiratorio y realiza ajustes en un intento de controlar su efecto, como es, por ejemplo, el control voluntario de la respiración cuando ustedes se preparan para cantar, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? También vamos a mencionar que hay un control voluntario y hay un control involuntario. El control involuntario obedece a demandas metabólicas y el control voluntario va a obedecer, ¿no es cierto?, va a estar gobernado por la corteza. Es un tipo de control anterógrado. Entonces, en el control voluntario, las motoneuronas respiratorias superiores se van a encontrar en la corteza. Como hemos visto, van a descender a través del haz córtico-espinal, porque estamos hablando que la vía piramidal viene a ser la principal vía del movimiento voluntario, y estas van a hacer sinapsis en las motoneuronas respiratorias inferiores, que dan inervación principalmente al diafragma y a los intercostales externos, en el caso de los músculos inspiratorios principales, ¿no?, y de los intercostales externos en el caso de los músculos expiratorios principales. Es decir, esta vía piramidal, esta vía respiratoria voluntaria, soslaya al centro respiratorio que está ubicado en la médula, en el bulbo raquídeo o médula embroncada,
que es donde se van a encontrar las motoneuronas superiores que gobiernan, ¿no es cierto?, el ritmo respiratorio. ¿Cuál es más importante? Por decirlo así, nosotros obedecemos a las demandas metabólicas, pero el control voluntario de la respiración se sobreimpone al control involuntario. Por eso, cuando yo les digo a ustedes ahorita que dejen de respirar, ustedes pueden dejar de hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bien, miren, una recomendación. Nosotros hemos mencionado el control voluntario de la respiración, que es el tipo de control anterógrado que responde a demandas conductuales, pero que no va a ser tema de este capítulo. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el control por retroalimentación, que es el que obedece a las demandas metabólicas, ¿ya? Este es el primero, o sea, este viene a ser el involuntario. Bien, y vamos a hablar entonces cómo ocurre el control de la respiración, y vamos a ver que este centro respiratorio, que es el responsable del ritmo respiratorio, de la frecuencia de respiratoria, del número de respiraciones por minuto y de la profundidad, se encuentra ubicado en la médula, se encuentra ubicado en el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongada, ¿ya? Y vamos a tener que el centro respiratorio va a estar constituido principalmente por neuronas o células de tipo marcapaso que se encuentran ubicadas en esta área entre el núcleo ambiguo y el núcleo del fascículo solitario, que viene a ser el complejo de Pre-Bessinger, ¿sí? En este complejo de Pre-Bessinger, que está en el bulbo raquídeo, se encuentran las neuronas o células de tipo marcapaso, cuya descarga, ¿no es cierto?, va a determinar el ritmo respiratorio. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, este centro respiratorio, que como vamos a ver más adelante, está ubicada acá en el bulbo raquídeo, va a recibir influencias pontinas, es decir, de neuronas que están en la en el puente de Barolio o protuberancia anular, y va a también recibir influencias vagales, es de fibras parasimpáticas provenientes principalmente del pulmón. ¿Cuál es la idea principal que se deben tomar de acá? Que nosotros, a nivel del bulbo raquídeo, tenemos el complejo de Pre-Bessinger, donde están las células de tipo marcapaso, cuyo patrón de descarga determina la frecuencia respiratoria, pero este complejo de Pre-Bessinger, que está en el bulbo raquídeo, va a recibir influencia de neuronas, ¿no es cierto?, que están en la protuberancia, tanto en el núcleo parabraquial lateral como en el núcleo parabraquial medial, como en el núcleo de Kolliker. Todos estos núcleos me van a formar el centro neumotáxico, ¿sí? Y este centro neumotáxico ejerce influencia, ¿no es cierto?, sobre el centro respiratorio. Es como vamos a ver más, como en forma resumida, podemos decir, ¿no es cierto?, que el complejo de Pre-Bessinger, ¿no es cierto?, es el de regular, ¿no es cierto?, o participar en los cambios que hay entre la inspiración y la expiración, ¿ya? Esa es su función principal del centro neumotáxico. Va a estar constituido, ¿no es cierto?, por neuronas expiratorias, va a estar constituido por neuronas inspiratorias, y el papel de este grupo de neuronas pontinas, ¿no es cierto?, es el de regular, ¿no es cierto?, al grupo respiratorio. En otras palabras, es regular la acción, ¿no es cierto?, de las neuronas inspiratorias y expiratorias que se encuentran a nivel del complejo de Pre-Bessinger. O sea, entre el núcleo ambiguo, el núcleo del fascículo solitario y el complejo de Pre-Bessinger, va a haber neuronas tanto inspiratorias como expiratorias. Y entonces es función de estas neuronas del centro neumotáxico inhibir, ¿no es cierto?, a las neuronas del grupo respiratorio dorsal y inhibir también
por decirlo así, ¿no es cierto?, no nos vamos a complicar, solamente vamos a tomar como idea que este centro neumotáxico participa en los cambios entre la inspiración y la expiración, ya sea inhibiendo o estimulando, ¿no es cierto?, la actividad de las neuronas inspiratorias y expiratorias que se encuentran en el complejo de Pre-Bexing, ¿ya? Y luego tenemos también que este centro respiratorio recibe influencias vagales. Entonces, vemos que el estiramiento de los pulmones durante la inspiración inhibe la descarga inspiratoria. Y este cuadro nos quiere dar una idea al respecto. Vemos acá la actividad aferente vagal, es decir, vemos acá la actividad que viaja a través de las fibras parasimpáticas hacia el complejo de Pre-Betzinger, y aquí vemos la actividad eferente del nervio frénico, ¿no es cierto?, que nos da una idea de la contracción del diafragma. A es cuando las fibras parasimpáticas se encuentran indemnes, y B es cuando, ¿no es cierto?, las fibras parasimpáticas se cortan, es decir, se ha sido sometido a una vagotomía. Entonces vemos acá que en A, ¿no es cierto?, como las fibras parasimpáticas se encuentran indemnes, se produce actividad, ¿sí? Mientras que en el lado B vemos que no hay actividad de las fibras parasimpáticas o del nervio vago porque este ha sido sometido a una vagotomía. Y entonces vemos cómo es la actividad del nervio frénico, ¿sí?, cuando se encuentra indemne. Vemos acá que la actividad del nervio frénico se produce una descarga que corresponde a la contracción del diafragma, y luego de eso vemos que el nervio frénico deja de descargar, ¿no?, que corresponde al periodo expiratorio, que cuando es que el diafragma se relaja. Sin embargo, ¿sí?, cuando hay una vagotomía, es decir, cuando se corta el nervio vago, vemos cómo acá la actividad, ¿no es cierto?, del nervio frénico es más prolongada. Y entonces, al ser más prolongada, la contracción del diafragma perdura más tiempo, ¿no es cierto?, y eso se traduce en una inspiración más prolongada. Entonces, el resumen que nos quiere decir este cuadro es que cuando nosotros inspiramos y los pulmones se insuflan, es decir, se distienden porque se llenan de aire, a través de fibras parasimpáticas que se originan en las paredes pulmonares, hay estímulos, ¿no es cierto?, que se dirigen al centro de respiratorio, inhibiendo la descarga inspiratoria. Bien, vamos a hablar ahora cómo tiene control, ¿no es cierto?, de la respiración. Habíamos visto que hay un control retrógrado y hay un control anterógrado. Y hemos dicho que el control anterógrado o voluntario no va a ser tema de discusión en el presente capítulo, sino que nos vamos a centralizar principalmente en el control involuntario. Y como ven en este esquema, el control involuntario puede ser un control químico, ¿no es cierto?, que obedece a las variables que hemos mencionado, a las presiones parciales de CO2 en sangre, dice acá, mediante concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y líquido intersticial cerebral, que está gobernado principalmente por los quimiorreceptores centrales, y también a las concentraciones en sangre de oxígeno e hidrogeniones mediante los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿ya? Pero este control involuntario, que obedece principalmente a demandas metabólicas, ¿sí?, también vamos a ver que va a obedecer en menor grado a un control no químico, que va a estar dado por las aferentes vagales de receptores de las vías respiratorias y pulmones. O sea, estos receptores vagales, como hemos mencionado anteriormente, son los que regulan la actividad mecánica del pulmón, es decir, responden principalmente a la distensión, a la insuflación o a la desinflación del pulmón, ¿no? Luego tenemos que hay aferentes de la protuberancia, el hipotálamo y el sistema límbico. Es por eso que también en situaciones de ansiedad, por ejemplo, ante un peligro, ustedes comienzan a hiperventilar. También hay aferentes de propioceptores, ¿no es cierto?, que buscan, vamos a ver más adelante, ajustar, ¿no es cierto?, la respiración ante los cambios de posición del cuerpo,
conociendo estos propios receptores, esa información que nace de los órganos tendinosos de Golgi, de los usos musculares, de receptores articulares, y también vamos a ver que llega información control no químico procedente de varoreceptores que pueden ser arteriales, auriculares, ventriculares y pulmonares, ¿ya? Pero de todo esto, lo principal, el principal mecanismo de control de la respiración en condiciones fisiológicas viene a ser el control químico, mediante las concentraciones principalmente de CO2 en sangre y en menor grado o en determinadas circunstancias por la concentración de hidrogeniones y de oxígeno. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Acá vamos a hablar entonces de los quimiorreceptores periféricos, ¿ya? Los quimiorreceptores periféricos se encuentran en los senos carotídeos y en el callado aórtico, es decir, constituyen los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿sí? Y el más estudiado por su accesibilidad, por encontrarse, ¿no es cierto?, en el seno carotídeo, son los cuerpos carotídeos. Y aquí vemos, ¿no? Tenemos acá los cuerpos aórticos que están en el callado, ¿no es cierto? Y en los senos, y en el seno carotídeo encontramos los cuerpos carotídeos. Esta es como está constituido el cuerpo carotídeo. Como podemos ver, va a estar constituido por células de dos tipos. Un tipo viene a ser las células de tipo 1 o células del glomo, que son células secretoras, y por las células de tipo 2, que son células estructurales y de sostén principalmente. Tenemos que los cuerpos carotídeos tienen una posición estratégica, o sea, son las estructuras que mayor cantidad de sangre reciben por unidad de peso, inclusive mucho más que el cerebro. Entonces, al estar sumamente vascularizados, tienen un suministro de oxígeno bastante alto. Y el estímulo al que van a responder estos cuerpos carotídeos va a ser principalmente ante situaciones de hipoxia. Es decir, la hipoxia, como están sumamente vascularizados, reciben altas concentraciones de oxígeno, van a responder solamente ante situaciones de hipoxia marcada. Entonces, el principal estímulo es la hipoxia. La hipoxia hace, ¿no es cierto?, que estas células de tipo 1 secreten un neurotransmisor principalmente que es la dopamina en situaciones de hipoxia. Esta dopamina se va a unir a receptores en las terminaciones de estas fibras nerviosas aferentes que pertenecen al glosofaringio, y a los unirse a sus receptores se va a producir una despolarización, ¿sí?, que a través de estas fibras aferentes del nervio glosofaringio se van a dirigir hacia, ¿no es cierto?, la médula oblongada o bulbo raquídeo, donde se encuentran los quimioreceptores, donde se encuentran, ¿no es cierto?, el centro respiratorio, estimulando a las neuronas del centro respiratorio su patrón de descarga, lo cual se va a traducir, ¿no es cierto?, en una hiperventilación. Es por eso que ante situaciones de hipoxia, es decir, cuando las concentraciones de oxígeno en sangre son bajas, nuestra respuesta fisiológica viene a ser la hiperventilación. Comienza a aumentar la frecuencia y la profundidad de nuestro ritmo respiratorio. Y es porque en situaciones de hipoxia son estimuladas las células de tipo 1, liberan su neurotransmisor que se une a sus receptores de estas terminaciones nerviosas que corresponden al glosofaringio, se produce un potencial de acción que viaja, ¿no es cierto?, hacia el bulbo raquídeo, en donde se encuentra el complejo de Prebetzinger, es decir, el centro respiratorio, y la respuesta a la hipoxia va a ser un aumento, ¿no es cierto?, del patrón ventilatorio, es decir, va a haber una hiperventilación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí seguimos, ¿no? Entonces, miren, lo que quiere replicar acá es lo que ocurre a nivel, ¿no es cierto?, de los cuerpos carotídeos. La primera idea que les debe quedar a ustedes, o el primer concepto, es que el principal estímulo para la respiración involuntaria vienen a ser las presiones parciales de CO2 en sangre.
¿ya? O sea, no son las presiones parciales de oxígeno la principal variable de control por parte del sistema respiratorio, sino que viene a ser la presión arterial en sangre de CO2. Y lo que nos quiere demostrar este dibujito es que acá relaciona los impulsos, es decir, el número de respiraciones por minuto con las presiones parciales de oxígeno en sangre. Y miren, miren ustedes, miren que a pesar de que hay un descenso significativo de las presiones parciales de oxígeno en sangre, es decir, desciende de 600 milímetros de mercurio a 400 y de 400 a 200, esta disminución significativa de las presiones parciales de oxígeno en sangre no produce un cambio significativo en el patrón ventilatorio. Y solamente cuando esta presión parcial de oxígeno desciende por debajo de 60 milímetros de mercurio, es cuando nosotros sí vemos, ¿no es cierto?, que el patrón ventilatorio aumenta significativamente, ¿sí? Entonces, la hipoxia constituye la principal variable de control solo cuando la presión parcial de oxígeno en sangre se encuentra por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ¿no? Miren, o sea, cómo ha descendido casi de 600 mililitros de mercurio hasta 100 milímetros de mercurio las concentraciones de oxígeno en sangre, y sin embargo no hubo un cambio, el paciente no hiperventiló, ¿no? Y recién cuando esta presión parcial de oxígeno se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio, es que podemos ver una hiperventilación significativa del paciente, ¿ya? Luego tenemos acá que la disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿sí?, por debajo de 50 o 60 milímetros de mercurio, nosotros vamos a tomar como valor referencial menos 60 milímetros de mercurio, porque ya cuando hablamos de una presión parcial de oxígeno menor de 60, ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria, aumenta la ventilación, ¿ya? El aumento de la presión parcial de CO2 también aumenta la ventilación, es decir, los quimiorreceptores periféricos, cuerpos carotídeos, ¿no es cierto?, y cuerpos aórticos, responden principalmente a las presiones parciales de oxígeno y de hidrogeniones, y en menor grado, en mucho menor grado, a la presión parcial de CO2, ¿sí? Generalmente, la presión parcial de CO2 corresponde al menos del 10% de la respuesta en los quimiorreceptores periféricos de lo que ocurre cuando se estimulan los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Y dice también que el aumento de la concentración de hidrógeno aumenta la ventilación. También, es decir, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos responden principalmente ¿a quién? A la hipoxia, es decir, a las presiones parciales bajas de oxígeno. Y solamente son los cuerpos carotídeos los que responden, ¿no es cierto?, a un aumento de los hidrogeniones. Y en mucho menor grado aún responden a las presiones parciales de CO2. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, lo que nos debe quedar como idea general es que en el control químico, los quimiorreceptores periféricos responden principalmente a las presiones de dióxido de carbono en sangre, y los quimiorreceptores periféricos responden principalmente a la hipoxia y a la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Solamente en la concentración, el único quimiorreceptor periférico que responde a un aumento de la concentración de hidrogeniones son los cuerpos carotídeos, los aórticos no. Pero ambos, cuerpos carotídeos y aórticos, responden a las presiones parciales o concentración de oxígeno en sangre. Bien, aquí vamos a hablar de los quimiorreceptores vulvares. Aquí ya entramos, ¿no es cierto?, al campo del control, por decirlo así, de los quimiorreceptores centrales, ¿ya? Y vamos a ver que las neuronas de los quimiorreceptores centrales son anatómicamente distintas a las neuronas del control respiratorio, ¿sí? Los quimiorreceptores centrales son estos, ¿sí? Se encuentran principalmente en la cara ventral.
cerca de la emergencia del 9º y 10º par craneal. Estos vienen a ser los quimiorreceptores centrales, ¿no? Y lo que representan en C, ¿no es cierto?, a nivel del bulbo raquídeo, viene a ser el centro respiratorio. Entonces, no confundir, las neuronas de los quimiorreceptores centrales son anatómicamente distintas a la del centro de control respiratorio, ¿ya? Y dice acá que los quimiorreceptores centrales responden a las concentraciones de hidrogeniones en el tejido cerebral y en el líquido cefalorraquídeo. Y también nos dice que los quimiorreceptores centrales son sensibles a las presiones parciales de CO2 en sangre, no a las concentraciones arteriales de hidrogeniones ni de la presión parcial de oxígeno. Eso van a tener que consolidarlo y voy a hacer una breve pausa para tratar de explicarles esto. Es decir, estos quimiorreceptores que, como hemos visto, se encuentran a nivel del tallo encefálico, responden principalmente a las concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido intersticial cerebral, ¿ya? Responden principalmente a las concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido intersticial del cerebro. Pero dice que son sumamente sensibles a las concentraciones arteriales, ¿no es cierto?, de CO2. Es decir, son extremadamente sensibles a las presiones parciales de dióxido de carbono en sangre, ¿sí?, pero responden principalmente o directamente a las concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido intersticial. ¿Cómo se explica esto? Cuando hay un aumento del CO2 en sangre, ya hemos conversado, este CO2 va y se sobrepasan los sistemas de tampón fisiológico, este CO2 va a interaccionar con el agua, se va a formar mayor cantidad de bicarbonato y por ende hay una mayor disociación con mayor formación de hidrogeniones y bicarbonato. Y hemos visto que eso es parte del inicio de una acidosis respiratoria. O sea, aumenta el CO2, aumentan los hidrogeniones y aumentan el bicarbonato. Estamos en una acidosis respiratoria, por decirlo así. El CO2 atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, mas no así los hidrogeniones. Es decir, ese CO2 y esos hidrogeniones que se han formado en la sangre, es el CO2 el que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, de modo que las concentraciones de CO2 aumentan rápidamente en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido intersticial cerebral, ¿sí? Yo les he explicado esa ecuación, ¿no?, que está mediada por anhidrasa carbónica. CO2 más agua se forma ácido carbónico, ¿no es cierto? Y al formarse ácido carbónico se disocian hidrogeniones y bicarbonato, ¿sí? Entonces vemos que el aumento del CO2 en sangre va seguido de un aumento de los hidrogeniones en sangre con un descenso del pH. Pero estos hidrogeniones que se han formado en sangre no atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, se demoran. Y el CO2 sí lo hace fácilmente. Pero hemos dicho que esta ecuación se encuentra en equilibrio, es decir, aumentó el CO2 y aumentó los hidrogeniones. Pero el CO2 es el que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y es el que primero comienza a aumentar sus concentraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y cuando está en el líquido cefalorraquídeo, este CO2 que está aumentado interacciona con el agua para formar más ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia formando más hidrogeniones. O sea, el aumento de CO2 e hidrogeniones en la sangre va seguido, por lo que hemos explicado, de un aumento del CO2 y de los hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo, y son estos hidrogeniones los que van a estimular a los quimiorreceptores centrales, ¿sí?
Cuando se han hecho experimentos en animalitos, ¿no es cierto? Y han inyectado directamente CO2 sobre los quimiorreceptores centrales, no se ha observado respuesta alguna. ¿Sí? Entonces ahí deduce que no es el CO2 el que estimula los quimiorreceptores centrales, sino son los hidrogeniones que ya se han formado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, Sí. son los hidrogeniones que estimulan a los quimiorreceptores centrales, son aquellos que se forman producto o, digamos, a partir del ácido carbónico, ¿no? Que se forman hidrogeniones más carbonato. Esos son los hidrogeniones que estimulan a los quimiorreceptores centrales, Claro, ¿cierto? no son los mismos hidrogeniones que se han formado en la sangre, pero nosotros tenemos que partir que más o menos esta es una ecuación que entra en equilibrio. Entonces, en un momento, el CO2 se difunde hacia el líquido cefalorraquídeo hasta que las concentraciones, o sea, yo tengo un CO2 aumentado en sangre. Este CO2 se va a difundir hacia el líquido cefalorraquídeo hasta que las concentraciones de CO2 en sangre sean casi similares a las que están dentro del líquido cefalorraquídeo. Es decir, si aumentó el CO2 en sangre, por lo mismo ha aumentado el CO2 en el líquido cefalorraquídeo. Y si ha aumentado el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, se va a formar más ácido carbónico, que se va a disociar y va a formar más bicarbonato. Y son estos hidrogeniones que se han formado en el líquido cefalorraquídeo lo que van a estimular los quimiorreceptores centrales. O sea, no son los hidrogeniones que se han formado en la sangre, son hidrogeniones que se van a formar por el paso del CO2 hacia el líquido cefalorraquídeo. Cuando han hecho experimentos con animalitos, como les digo, y han aplicado directamente, ¿no es cierto?, CO2 sobre los quimiorreceptores centrales, no se produce respuesta. Entonces, no es el CO2 en el líquido cefalorraquídeo el que produce la respuesta. Sin embargo, cuando se han administrado hidrogeniones sobre los quimiorreceptores centrales, sí se ha observado una hiperventilación por parte del paciente. Sí, doctor Carguancho, vi que el doctor Carguancho levantó la mano. Sí, doctor, y en el caso hipotético de que hubiera una deficiencia de CO2, ¿qué es lo que pasaría con el ácido carbónico? A ver, usted mismo se va a contestar, doctor Carguancho. A ver, si hay una disminución del CO2 en sangre, por ende, ¿será menos la cantidad de dióxido de carbono que pasa la barrera hematoencefálica? Sí, ¿no es Claro, sí. cierto? Y entonces, por ende, se va a formar menos ácido carbónico y por ende se va a formar menos hidrogeniones. Y entonces, al haber menos hidrogeniones, va a haber una menor estimulación de los quimiorreceptores centrales, los cuales va a producir, ¿no es cierto?, una hipoventilación, que el patrón de descarga, ¿no es cierto?, por parte del centro respiratorio sea mucho menor. La idea que tenemos que usted, como hemos conversado cuando hemos visto estos mecanismos de control, es que los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos envían estímulos que van a aumentar o van a disminuir el patrón de descarga de las neuronas del complejo de Pre-Betzinger, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven, por ejemplo, el complejo de Pre-Betzinger, como hemos dicho, son células de tipo marcapaso que van a descargar en forma automática y rítmica. Y entonces, el patrón de descarga, si tomamos en consideración la frecuencia respiratoria normal, es entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Es decir, las neuronas del complejo de Pre-Betzinger tienen una descarga de 12 a 16 por minuto, que es la frecuencia respiratoria normal. Sin embargo, en una situación de hipoxia, supongamos, se estimulan los cuerpos carotídeos. Y los cuerpos carotídeos, como hemos visto, van a liberar neurotransmisores, dopamina, que van a producir potenciales de acción, que van a viajar a través de estas fibras del glosofaringio hacia el bulbo raquídeo, donde está el complejo de Pre-Betzinger, incrementando su patrón de descarga. Es decir, el paciente, ante este estímulo de la hipoxia, se generan impulsos en el cuerpo carotídeo
Y estos impulsos hacen que las neuronas que son parte del complejo de Presburger ya no descarguen 2 a 16 respiraciones por minuto, sino probablemente 20-25. O sea, el paciente responde con una hiperventilación. ¿Alguna pregunta más, doctores? Bien, para proseguir entonces. Miren, otra cosa que debemos tener en consideración, ¿no? ¿Qué ocurre en aquellos pacientes, como por ejemplo los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que son retenedores de dióxido de carbono? ¿Sí? Cuando las concentraciones de dióxido de carbono son altas, sí, o sea, tenemos que un CO2 está permanentemente elevado en sangre, va a haber un CO2 que va a estar permanentemente elevado en el líquido cefalorraquídeo. Y cuando esto ocurre, las células gliales que constituyen la barrera hematoencefálica, acuérdense cuando hemos hablado de las células de la glía, los astrocitos que forman la barrera hematoencefálica, estas células gliales cambian su metabolismo a un metabolismo anaerobio, generando menos ácido láctico, y al generar menos ácido láctico va a haber una mayor disposición de ácido carbónico. Entonces, este aumento permanente del ácido carbónico del bicarbonato, por el cambio de metabolismo, ¿no es cierto?, de las células gliales ante un aumento persistente del CO2, lleva a una desensibilización de los quimiorreceptores centrales. O sea, estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto?, que son retenedores de dióxido de carbono, tienen una desensibilización de su centro respiratorio. Entonces, prácticamente estos pacientes se mueven con bajo grado de hipoxia, ¿sí? Porque si ya se pierde la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales, estos pacientes responden por la acción principalmente de los quimiorreceptores periféricos ante una situación de hipoxia. Y como yo les mencioné anteriormente, en la época del COVID, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente joven y administramos oxigenoterapia, buscábamos una saturación mayor del 98%. Pero si durante la historia clínica nosotros detectábamos que este paciente ya tenía antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros sabemos son retenedores de CO2, asumimos que este paciente tiene una desensibilización de sus quimiorreceptores centrales y por eso básicamente su motor ventilatorio es la hipoxia. Entonces, a este tipo de pacientes nosotros no buscábamos administrarle oxigenoterapia al 100% para lograr una saturación del 100%, sino que le dábamos oxigenoterapia buscando una saturación aproximadamente del 88%. ¿Sí? No buscamos el 100%, porque si bloqueábamos la hipoxia, si bloqueábamos la hipoxia, el paciente iba peor, porque perdía el único estímulo para seguir ventilando o para seguir respirando. También, otra consideración que debemos tener es que cuando nosotros vemos estos casos como de la acidosis respiratoria, el impacto en el pH sanguíneo es mucho mayor en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre. Es decir, en estos casos, ¿sí?, se produce mayor acumulación de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre. Y la respuesta a este hecho es que el líquido cefalorraquídeo tiene muchas menos proteínas, ¿no es cierto?, que las proteínas encontradas en la circulación sistémica. Y recuerden que las proteínas actúan como buffer, como amortiguadores. Entonces, a un mismo aumento de concentraciones de hidrogeniones en la sangre que en el líquido cefalorraquídeo, el impacto va a ser mayor en el líquido cefalorraquídeo porque al tener menos proteínas tiene menos acción amortiguadora. No sé si tienen alguna pregunta, autores. Bien, entonces proseguimos. Un momentito. Sí, doctor Villón.
Sí, doctor, con respecto a una parte en donde había mencionado sobre la parte de aferencia vagal, había dicho de que prácticamente respondían a lo que vendría a ser también al estiramiento de lo que viene a ser el pulmón. Así es. Entonces quería entender un poco más o menos más lo que viene a ser, por ejemplo, en casos de neumotórax, donde el estiramiento está un poco más limitado. No, lo que estamos hablando acá son básicamente, lo que estamos hablando es la acción de los quimiorreceptores. Ahorita más adelante vamos a ver el control no químico, ¿no es cierto? Que acá no obedece a estímulos metabólicos como es el CO2, el pH, ¿no es cierto? O las concentraciones de oxígeno, sino, por ejemplo, al hiperinsuflado, ¿no es cierto? O distensión de las paredes pulmonares. Lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Como la distensión de los pulmones produce una inhibición del impulso inspiratorio, lo que se llama reflejo de Hering-Breuer. Pero es un control no químico. Entonces, en las situaciones que hay un aumento, o sea, eso se llama el reflejo de insuflación, o sea, cuando el pulmón se insufla, esta insuflación detiene el esfuerzo inspiratorio. Y por otro lado, cuando hay una desinflación, es decir, cuando el pulmón se desinfla, hay un aumento del esfuerzo inspiratorio. Eso lo vamos a tocar, es el reflejo de Hering-Breuer, pero no es un control químico. ¿Ya? O sea, eso, el control no químico está dado, como hemos dicho, por la distensión, ¿no es cierto?, de las paredes pulmonares, por la presencia de sustancias o irritantes químicos. Eso lo vamos a tocar cuando hablemos del control no químico, ¿ya? Ahora, de los quimiorreceptores, hemos dicho de los periféricos, cómo viaja por fibras del nervio glosofaríngeo, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Entonces, son dos cositas separadas. O sea, una cosa son las fibras aferentes del nervio glosofaríngeo que llevan información proveniente de los quimiorreceptores periféricos que obedecen principalmente a la presión parcial de oxígeno y a la concentración de hidrogeniones, y otra cosa son las fibras aferentes del vago que responden a la distensión de las paredes pulmonares. ¿Ya? No confundir el control químico con el control no químico. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Aguedo. Sí, doctor. Lo que usted mencionó hace un momento sobre el CO2, cuando normalmente, cuando permanentemente está alto, pues el CO2 en sangre luego hace mayor el CO2 en el líquido cefalorraquídeo y en el intersticial cerebral, ¿no? Como en pacientes con EPOC, que tienen saturación baja porque son retenedores. En ese ¿Ya? caso, la concentración de hidrogeniones va a ser mayor en líquido cefalorraquídeo que en sangre, pero mencionó también que había un papel importante en cuanto a las proteínas. ¿Podría explicar un poquito de nuevo? Ya, Pues a no ver, entendí otra mucho. cosita, no, eso también, no confundir lo que ocurre. O sea, a ver, vamos a hacer la separación. Y bueno que ha hecho la colación el doctor. Cuando nosotros, en estos pacientes que son retenedores, ¿no es cierto? Las células aumentan, cuando está persistentemente elevado el CO2, lo que ocurre es que hay una respuesta a nivel de las células gliales, que son las que forman la barrera hematoencefálica. Acuérdense que los astrocitos, ¿no es cierto?, forman la barrera hematoencefálica, que es donde está produciéndose este proceso de paso de CO2, ¿ya? Cuando el CO2 está permanentemente elevado, lógicamente hay una mayor formación de hidrogeniones dentro del astrocito. Entonces, los astrocitos cambian su metabolismo para que haya una menor generación de ácido láctico. Al cambiar su metabolismo y al generar menos ácido láctico, lo que hay es una mayor disposición de bicarbonato que pasa ¿hacia dónde? Hacia el líquido cefalorraquídeo. Y este incremento progresivo mantenido del bicarbonato dentro del líquido cefalorraquídeo es lo que produce la desensibilización, ¿no es cierto?, de los quimiorreceptores centrales. Entonces, los pacientes con EPOC prácticamente pierden su respuesta a las concentraciones de CO2 en sangre, ¿no es cierto? O sea, pierden esta respuesta.
¿Y cuál es el principal motor para que sigan respirando? Viene a ser la hipoxia. O sea, en un paciente retenedor de CO2 que ha sufrido desensibilización de los quimiorreceptores centrales, porque acuérdense, los quimiorreceptores centrales responden, ¿no es cierto?, a las presiones parciales, o sea, son sensibles a las presiones parciales de CO2 en sangre, pero la respuesta directa es a las concentraciones de hidrogeniones que se forman en el líquido intersticial cerebral y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tú tienes un paciente con EPOC que por todos estos mecanismos adaptativos perdió la sensibilidad al CO2, su motor, ¿cuál sería? La hipoxia. Pero porque los quimiorreceptores centrales no responden a las presiones parciales de CO2, sino que son los quimiorreceptores periféricos. Entonces, en ese caso, es un tema muy aparte cuando tienes un paciente retenedor, ¿no es cierto?, de CO2, tú no buscas darle tanto oxígeno para corregirle la hipoxia, porque si le corriges la hipoxia, este paciente pierde su principal motor ventilatorio y su evaluación es mucho peor, ¿ya? Y en el caso de las proteínas estamos hablando también lo que ocurre, o sea, es una situación, para que entiendan un poco, es una situación fisiológica, que ante cambios, si hay un aumento de hidrogeniones en la sangre y por ende ha habido aumenta el CO2 en sangre, aumentan los hidrogeniones en sangre, pero también aumenta la cantidad de CO2 que se difunde a través de la barrera hematoencefálica hacia el líquido cefalorraquídeo, y este aumento de CO2 en el líquido cefalorraquídeo te produce también un aumento en la producción de hidrogeniones. Lo que yo le quería transmitir era la idea, ¿no es cierto?, que si yo tengo una concentración igual de hidrogeniones en la sangre que en el líquido cefalorraquídeo, el impacto en el pH es mucho mayor en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre. ¿Por qué? Porque en el líquido cefalorraquídeo tiene una concentración de proteínas mucho menor a la concentración de proteínas que hay en la sangre periférica. Y recuerden ustedes que las proteínas actúan como amortiguadores. Entonces, esa es la respuesta. Por tener menos concentración de proteínas, tiene menos acción amortiguadora y por ende, ante la misma cantidad de hidrogeniones, el impacto del pH es mucho mayor en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, a una misma concentración de hidrogeniones, probablemente vas a encontrar en la sangre un pH de 7.3, mientras que en el líquido cefalorraquídeo lo vas a encontrar en 7.1. Tiene más impacto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bien, entonces vamos a proseguir. Algo que me estaba olvidando también, que me gustaría que lo tuvieran, sí, apuntado, perdón un ratito, voy a poner acá los lentes. Cuando habíamos hablado de los quimiorreceptores periféricos, no lo he puesto en la diapositiva, pero sería bueno que lo coloquen, ¿no? O sea, vemos acá que cuando la hipoxia va a producir una respuesta que va a ser transmitida hacia el centro respiratorio por estas fibras del glosofaringio, pero vienen a ser fibras aferentes, ¿no es cierto? Pero el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico reciben inervación del sistema nervioso del sistema nervioso autónomo. Entonces, la rama simpática del sistema nervioso autónomo produce vasoconstricción. Y entonces, al producir una vasoconstricción y disminuir el flujo sanguíneo hacia los cuerpos carotídeos y aórticos, aumenta su respuesta, ¿no es cierto?, frente a la hipoxia. Y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático produce vasodilatación de los vasos que llegan hacia el cuerpo carotídeo y aórtico, y al producir vasodilatación aumentan, ¿no es cierto?, el suministro de oxígeno, disminuyendo la sensibilidad de los cuerpos carotídeos y aórticos a la hipoxia, ¿ya? Quedarse con esa idea. Simpático, vasoconstricción, aumenta la sensibilidad de los cuerpos carotídeos y aórticos. Sistema nervioso parasimpático
vasodilatación, mayor aporte de oxígeno, disminuye la sensibilidad, ¿no es cierto?, de los cuerpos carotídeos y aórticos frente a la hipoxia. Bien. Seguimos entonces. Esta más o menos quiere expresarnos, ¿no? Es un pequeño repaso de lo que ocurre normalmente, ¿no es cierto? Vemos acá, este cuadro nos representa la presión alveolar de CO2. Ojo, cuando vean los cuadros que ponen en los diferentes libros, parten de una situación de equilibrio. Entonces, cuando hacen estos esquemas, se está asumiendo que la presión de CO2 alveolar, ¿sí?, se corresponde o está en equilibrio con la presión arterial de CO2. O sea, la presión de CO2 dentro del alveolo es lo mismo que decir la presión de CO2 arterial. Ya tener esa consideración. Entonces, este cuadro que nos expresa las presiones parciales de CO2 con el volumen respiratorio por minuto, lo que nos quiere decir es lo que ya hemos dicho, que el principal motor de control respiratorio son las presiones parciales de dióxido de carbono en sangre. Y ustedes pueden ver acá como pequeños incrementos, ¿no es cierto?, de la presión parcial de CO2 en sangre producen cambios significativos, ¿no es cierto?, en la ventilación. Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no es cierto?, una presión parcial de CO2 en sangre de 38 milímetros de mercurio y pasan a 40, su patrón respiratorio pasa de 8 respiraciones de 8 litros por minuto a casi 12 litros por minuto. O sea, el paciente comenzó a hiperventilar. O sea, pequeños cambios en la presión, en las concentraciones de dióxido de carbono en sangre producen cambios significativos en el patrón ventilatorio y por eso decimos que la principal variable de control para el aparato respiratorio viene a ser el dióxido de carbono, ¿ya? Y en el esquema de acá pueden ver lo que hemos dicho, acá está expresando, ¿no es cierto?, la presión de CO2, de oxígeno y la ventilación. Y ustedes vemos acá que la hipoxia pasa a ser la principal variable de control cuando la presión parcial de oxígeno en sangre es menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces nos vamos quedando con esas dos ideas principales. Que el principal motor, la principal variable de control para el aparato respiratorio es el dióxido de carbono, pero cuando las presiones parciales de oxígeno en sangre pasan a ser menos de 60 milímetros de mercurio, es el oxígeno el que pasa a ser la principal variable de control. ¿Ya? Y aquí solamente seguimos, ¿no es cierto?, cómo se producen las respuestas coordinadas, ¿sí?, del aparato respiratorio. Vemos cómo hay respuestas ventilatorias al dióxido de carbono y a la falta de oxígeno. ¿Alguien puede entender estos cuadritos? ¿Alguna idea? Dice que la respuesta de la presión arterial de oxígeno se modifica con los distintos niveles de dióxido de carbono. ¿Alguna idea ahí? Bien, vamos a explicarlo entonces. Acá vemos nada más, perdón un ratito, un momentito por favor, me están llamando. Relacionando la presión parcial de oxígeno, ¿sí?, en la sangre, ¿no es cierto?, con la ventilación, lo que hemos visto más o menos hace un rato, ¿sí? Entonces vemos acá, esta viene a ser una curva que representa, ¿no es cierto?, una presión parcial o una presión arterial de dióxido de carbono normal. Nos está diciendo que en este individuo, en esta curva, la presión parcial de CO2 en sangre es aproximadamente de 44 milímetros de mercurio. ¿Sí? Miren, y hemos visto lo que vimos también, o sea, cuando las presiones parciales de dióxido de carbono son normales, vemos cómo, ¿no es cierto?, no hay un aumento significativo de la ventilación hasta que la presión parcial de oxígeno está menos de 60 milímetros de mercurio. O sea,
en condiciones fisiológicas, es decir, cuando la presión parcial de dióxido de carbono se encuentra de los valores normales, el patrón ventilatorio solamente va a comenzar a aumentar cuando esta presión parcial de oxígeno sea menor de 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, en las situaciones de hipercapnia, ¿no es cierto? Es decir, cuando tenemos un dióxido de carbono aumentado, acá estamos viendo que la presión parcial de dióxido de carbono es de 49 milímetros de mercurio, el paciente comienza a hiperventilar con valores mucho mayores de oxígeno en sangre. Por ejemplo, este paciente, cuando tengo una presión parcial de dióxido de carbono de 49 milímetros de mercurio, me está comenzando a hiperventilar prácticamente cuando la presión parcial de oxígeno no es menos de 60, sino de 100 mililitros de mercurio, ¿no? Y caso contrario, vemos en las situaciones de hipocamia. Este paciente tiene unas concentraciones o presiones parciales de dióxido de carbono muy bajas en sangre, y el paciente no comienza a hiperventilar cuando el oxígeno cae a menos de 60 milímetros de mercurio, sino que en situaciones de hipocapnia lo hace mucho más tardíamente, es decir, cuando la presión parcial de oxígeno está en 40 milímetros. ¿Ya? Y el siguiente cuadro también nos quiere decir que esa respuesta que hemos visto para el dióxido de carbono depende también de la presión parcial de oxígeno. Entonces vemos acá, esta vendría a ser algo prácticamente normal, por decirlo así. Tenemos una presión parcial de... Perdón, tenemos acá, estas son las presiones parciales de dióxido de carbono, y vemos que esta viene a ser prácticamente, ¿dónde estamos en hipoxia? Acá, ¿no es cierto? La idea también dice, la respuesta del CO2 depende de las presiones parciales de oxígeno. Entonces, si un paciente comienza a hiperventilar, ¿no es cierto?, cuando el dióxido de carbono cae por lo menos cae menos de 35 milímetros de mercurio, vemos que cuando estamos en situaciones, ¿no es cierto?, de hipoxia, este paciente, estos son valores, este es un valor normal de oxígeno. Entonces, miren acá, cuando nosotros tenemos una concentración, ¿no es cierto?, normal de oxígeno, el paciente comienza a hiperventilar cuando las presiones parciales de dióxido de carbono aumentan por encima de 45 milímetros de mercurio, ¿no? Sin embargo, es decir, en condiciones normales, cuando la presión, las concentraciones de dióxido de carbono están aumentadas, es decir, por encima de 45 milímetros de mercurio, el paciente comienza a hiperventilar. Sin embargo, ¿sí?, cuando estamos en situaciones de hipoxia, es decir, cuando estas presiones de oxígeno se encuentran por menos de 60 milímetros de mercurio, vemos que el paciente comienza a hiperventilar aún con concentraciones normales de dióxido de carbono, ¿ya? Es la idea que nos debemos llevar. Entonces, que también el CO2, la respuesta del CO2 depende de la presión parcial de oxígeno. Si nosotros estamos en una situación de hipoxia, el paciente comenzará a hiperventilar con concentraciones mucho menores, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, escucho. ¿cómo podríamos relacionar los cuadros anteriores en el típico ejemplo de la persona que hiperventila? Por ejemplo, si cuando hiperventila se barre el CO2, ¿no? Precisamente una de las maniobras es que coloque una bolsa para que pueda retener CO2, ¿cierto? Y eso tiene que No, ver pero con es que ese... no, depende depende de la causa de tu hiperventilación, ¿no es cierto? No. Si tú estás hiperventilando, por ejemplo, por un trastorno de ansiedad, o sea, tu cuadro de fondo es un trastorno de ansiedad, entonces tú comienzas a hiperventilar, ¿sí? Correcto, Estamos. O sea, en correcto. un estado de ansiedad, tú no tienes alteraciones del intercambio gaseoso. Tu estado de ansiedad, como hemos visto, o sea, me voy acá un ratito. Nos vamos a poner acá. Hay un control no químico de la respiración.
tú tienes un trastorno de ansiedad, o sea, el hipotálamo y el sistema límbico, que son el centro de las emociones, también pueden controlar el patrón ventilatorio. Tú estás con un trastorno de ansiedad, ya sea por una situación de estrés o ya sea por un trastorno orgánico, ¿no? Como viene a ser el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, tú realmente no tienes un problema a nivel de ventilación, no tienes un problema a nivel del intercambio gaseoso, no tienes un problema a nivel de la perfusión, no tienes un problema del transporte. ¿Por qué? Por la influencia de centros superiores sobre el control respiratorio. Entonces, tú comienzas a hiperventilar, ¿no es cierto? Esta hiperventilación, ¿a qué te lleva? A la pérdida de CO2. Ya, pierde CO2. ¿Y cuál va a ser el trastorno ácido-base que vas a presentar en este caso? Si estás perdiendo CO2. Alcalosis. ¿Ya? ¿Y cómo podrías corregir esta alcalosis? Bueno, contrarrestando o sea, reteniendo CO2, pues, ¿no? ¿Y cómo lo harías? Lo que me dijiste antes. Claro, cerrando con una bolsa, respirando con una bolsa Hasta ahí cerrada. vamos, ahí vamos. Pero no confundas en el paciente que probablemente está hiperventilando por una neumonía, ¿no es cierto? Aquel paciente sí tiene, ¿no es cierto?, un trastorno en el transporte de gases, tiene una membrana alveolo-capilar gruesa, el oxígeno no está pasando, el paciente, ¿no es cierto?, está hiperventilando porque está reteniendo CO2 y se está yendo a la acidosis respiratoria. ¿Le colocarías una bolsa? No, para nada. Claro. Depende entonces del origen del bloqueo de la Exacto. hematosis. Ok, Exactamente, doctor. tú tienes que ver, ¿no es cierto?, esta hiperventilación, ¿a qué se debe? En el caso, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente que no tiene un trastorno del aparato respiratorio y está hiperventilando por un trastorno de ansiedad, se te va a ir a la alcalosis, ¿no es cierto? Se te va a ir hacia la alcalosis respiratoria y ahí sí es válido la aplicación de la bolsa para retener CO2, pero no lo puedes meter en el caso de un paciente que de repente tiene asma, que de repente tiene neumonía, que de repente tiene un tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto?, que igual tiene una anemia, en cuyo caso la hiperventilación se está debiendo a un fracaso del intercambio gaseoso, a la retención de CO2, a la acidosis respiratoria que no logra corregir. ¿Está claro más o menos, doctor? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta, doctores. ¿Preguntas? Bien. Vamos a pasar ahora, entonces, en lo que nos habíamos quedado un poquito, que es el control no químico, ¿no? Y aquí me paso este cuadro. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, que hay receptores a nivel del pulmón, ¿no es cierto?, que van a monitorizar la actividad mecánica. O sea, estos, básicamente, estos vienen a ser los de adaptación lenta y los de adaptación rápida. Básicamente, como les he mencionado, van a monitorizar la actividad, ¿no es cierto?, mecánica del pulmón. Y vamos a ver que van a ser de tres tipos, ¿no es cierto? Van a tener los de adaptación lenta y van a tener, ¿no es cierto?, los de adaptación rápida y vamos a tener los de las fibras pulmonares y bronquiales de tipo C, ¿ya? Lo de adaptación, estos de adaptación lenta y adaptación rápida, como ahí sí, responden principalmente a la actividad mecánica, es decir, el principal estímulo va a ser la inflación pulmonar, aunque también van a responder a la presencia de sustancias irritantes o sustancias exógenas y endógenas. ¿Ya? La primera idea. Entonces, estos de acá son los que van a responder principalmente a la actividad mecánica y el principal estímulo viene a ser la distensión, ¿no es cierto?, de las paredes pulmonares. Entonces vemos acá, ¿no?, que lo de adaptación lenta, donde se colocan estos receptores de distensión, principalmente en las células del músculo liso, y en los de adaptación rápida, principalmente en las células epiteliales de las vías respiratorias. ¿Ya?
Esto responde a la adaptación, como hemos dicho, mecánica o a la actividad mecánica del pulmón. Mientras que las fibras seno-mielinizadas, cuyos receptores se encuentran principalmente, ¿no es cierto?, en los vasos sanguíneos próximos a los alvéolos, por decirlo así, se encuentran, hay libros que dicen que se sitúan en la pared alveolar cerca de los capilares pulmonares y hay otro que dice que se encuentran en los capilares pulmonares. Vamos a asumir que se encuentran, ¿no es cierto?, en los vasos sanguíneos, en los capilares pulmonares, ¿no? Y como veis acá, sí van a responder también, ¿no es cierto?, a la imperfección pulmonar, pero principalmente a la presencia de sustancias exógenas y endógenas, como por ejemplo la histamina y las prostaglandinas, ¿no? Y vemos que las respuestas van a ser casi similares, ¿no es cierto? La respuesta, por ejemplo, va a ser en el caso de adaptación lenta, que responden a la inflación pulmonar, va a ser un acortamiento del tipo inspiratorio, va a ser los reflejos de inflación y de desinflación de Hering-Breuer. Miren, aquí lo que nos vamos a tratar de recordar es que los receptores de distensión, de adaptación lenta, ¿sí?, van a producir una respuesta mantenida, ¿ya? El reflejo de Hering-Breuer, ¿a qué se refiere? Que el inflado produce una disminución de la respiración y el desinflado produce un aumento de la respiración. O sea, determinan el patrón respiratorio, es decir, la hipoventilación, la hiperventilación, de acuerdo a la distensión, ¿no es cierto?, de las paredes pulmonares. Si las paredes se distienden, se produce una disminución de la respiración, como hemos visto anteriormente, cuando hemos hablado de las influencias vagales. Eso se llama reflejo de Hering-Breuer. Y el de desinflación de Hering-Breuer significa que el desinflado produce, por el contrario, un aumento de la respiración o de la inspiración o del trabajo inspiratorio, ¿ya? La característica que tienen estos reflejos es que son importantes sobre todo en el primer año de vida, pero en los adultos, así como ustedes, son débiles, ¿ya? Por tanto, no se considera que puedan determinar, ¿no es cierto?, el ritmo ni la profundidad de la respiración de los adultos, pero parece ser que tienen importancia cuando el volumen corriente aumenta por encima de 1 litro, ¿no? Y por tanto pueden tener cierto papel, ¿no es cierto?, durante el ejercicio físico. Acuérdense que el volumen corriente normal es aproximadamente de 500 mililitros. El volumen corriente viene a ser la cantidad de aire que entra y sale de la vía respiratoria, una respiración tranquila, pero lógicamente durante el ejercicio este volumen corriente puede aumentar hasta 1 litro y ahí es cuando sí parecen ser importantes o participar en el control de la respiración, ¿ya? Acá vemos entonces, el cuadro no me parece muy didáctico, pero vamos a sacar con la idea que estos son, ¿no es cierto?, son de inervación vagal, vienen a ser los receptores, son receptores de distensión que están ubicados en el músculo liso, en el caso de la adaptación lenta, y en las células epiteliales respiratorias, en el caso de la adaptación rápida, ¿no? Que el estímulo, en este caso de los receptores de distensión, es principalmente la distensión de las paredes pulmonares, pero en menor grado también pueden responder a la presencia de sustancias endógenas y exógenas, que la respuesta va a ser un acortamiento del tiempo inspiratorio, que va en relación al reflejo de inflación y desinflación de Hering-Breuer. Pueden producir también broncodilatación, taquicardia, hiperemia, tos, constricción bronquial y secreción de moco. Principalmente la adaptación rápida, ¿sí?, son como respuestas, más que nada aparece frente a irritantes, ¿no?, porque van a producir tos, constricción bronquial y secreción de moco. Muy parecida a las respuestas, ¿no es cierto?, de estas fibras C no mielinizadas, que vemos también pueden ser estimuladas por el inflado, por el desinflado,
¿no? Y por la presencia de sustancias químicas, como puede ser la histamina, las prostaglandinas, la capsaicina, y que van a producir como respuesta constricción bronquial, apnea seguida de respiración rápida por un cierre particularmente de la faringe, hipotensión, bradicardia y secreción de moco, ¿ya? Estas fibras xenomielinizadas se relacionan más como receptores de irritación que pueden responder a la distensión pulmonar, pero principalmente a la presencia de sustancias irritantes, mientras que por el lado contrario, los receptores de distensión responden en mayor grado a la distensión pulmonar y en menor grado a la presencia de irritantes. Como les había mencionado también anteriormente, ¿sí? Otro mecanismo de control no químico, este es el que hemos hablado nosotros, son los aferentes vagales de receptores de las vías respiratorias y pulmonares. Otros vienen a ser, como mencioné también, aferentes del hipotálamo y del sistema límbico, o sea, es el control respiratorio, puede ser controlado también por los estados de ansiedad y depresión, produciendo hiperventilación en los casos de ansiedad o en el depresión, la hipo. También tenemos aferentes de propioceptores. Acuérdense que los propioceptores son receptores mecánicos que están ubicados principalmente en el músculo estriado, ¿sí? Tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra que detectan la fuerza y la contracción muscular, los usos musculares que detectan, ¿no es cierto?, la longitud del músculo y los cambios con que ocurren, o la velocidad con que ocurren los cambios de longitud del mismo, y a nivel de los receptores, también articulares, ¿no? Y estos receptores parece que ayudan a reducir los cambios de la ventilación, ¿no?, impuestas por una carga externa, como puede ser de repente la flexión del tronco, ¿no? Lo consiguen como modificando el patrón de descargas de las neuronas motoras a los músculos respiratorios, ¿no? Y el objetivo es lograr una respiración más eficaz en cuanto a profundidad y frecuencia, ¿ya? Luego también tenemos que hay aferentes en los vasoreceptores, ¿sí?, principalmente arteriales. Tenemos que, por ejemplo, la hipertensión inhibe la ventilación, mientras que la hipotensión produce una hiperventilación, ¿ya? Bien. Acá yo creo que eso sería todo en cuanto al control respiratorio. No sé, doctores, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?